alegría, hermano, prepare su vida, su corazón para recibir la palabra. Y quiero invitar a nuestro hermano Julio, que en esta mañana comparte con nosotros. Muchas gracias, mi querido hermano, por su participación. Y hermano, ayúdeme con la división de los chiquitines y ahora, por favor. ¿Sí hay clase? ¿Hay niños para clases? Sí. Sí, hay niños. Sí, con Carlitos. Él se demoró un poquito. Lo tengo muteado allí. Ya, listo, ya está. Muy buenos días, hermanos. Bueno, vamos a orar por la clase esta mañana de los niños. Está el profesor, los profesores. Hay un profesor. Bueno, vamos a orar y pedir que el Señor sea guiando ese tiempo allí adentro con los niños. Querido Padre, te damos muchas gracias esta mañana por esta oportunidad que nos das de congregarnos juntos como iglesia, como hermanos, disfrutar la comunión, pero sobre todo, Señor, poder exaltarte a ti, poder cantar a tu nombre, poder glorificarte y reconocer tu grandeza, tu poder, tu soberanía. Muchas gracias, Padre. Gracias también por tu palabra, que podemos estudiarla libremente aquí en este lugar, y gracias por los niños que tienen su clase en esta mañana. Pedimos que tú seas guiando ese tiempo, que sea de bendición para ellos, que sea de provecho para su vida espiritual, y que todo esto, Señor, redunde para tu gloria también. Te exaltamos, Padre, y pedimos tu guía en este tiempo de escuela dominical. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden salir entonces los niños. Bueno, tengo la oportunidad, el privilegio de compartir con ustedes la palabra en esta mañana. El pastor Álvaro y su familia están en un tiempo de compartir con su familia en su tierra, tiempo de vacaciones, pero parece que él se llevó el resto de los hermanos. Parece que él pagó tiquete con los hermanos, porque mire, tenemos y nos quedamos nosotros, ¿sí? ¿Quién sabe qué pasó? Tal vez no pasamos nuestra petición, que queríamos salir de vacaciones también. Pero bueno, aquí estamos, ¿cierto? Y sé que allí en línea, por internet, por las redes, ahí están también escuchándonos. Y bueno, en esta mañana quiero compartir algo con ustedes, un pasaje que ha sido de mucha bendición para mí, y yo espero que también sea de bendición para ustedes. Y bueno, de hecho, yo sé que la palabra del Señor es de bendición para cada uno de nosotros. Y lo que quiero compartir en esta mañana tiene que ver con esa última canción que cantamos en esta mañana. Por eso yo quiero dirigirlos a el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a ubicarnos ahí. Si usted tiene un separador, márquelo. Vamos a mirar otros versículos, pero para que no se pierda y vuelva rápidamente, lo marca. Juan, capítulo 10. Un pasaje muy conocido de pronto para muchos, para otros no tanto. Pero es un pasaje donde el Señor Jesús está hablando. Y el Señor Jesús está hablando de un redil, donde ¿qué hay en un redil? Ovejas. Está hablando de un pastor. Pero antes de meternos en el pasaje, déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han cuidado ganado, vacas? ¿Alguno de ustedes ha cuidado vacas? ¿Ha tenido que llevarlas de un lugar a otro a pastar? ¿Han tenido que meterlas al corral? ¿Sí? Bueno, yo tuve esa oportunidad estando en mi pueblo, en Montería, donde tenía que ayudar a uno de mis familiares que tenía ganado a llevar todas las tardes esas vacas al corral. No eran muchas, pero qué complicado, especialmente cuando hay una rebelde, ¿no? Cuando hay aquellos terneros que son tan inquietos, ¿sí? Que uno los lleva y cuando los ve es que salen a correr, y si sale uno a correr,
posiblemente le pueden ir todos, ¿no? Entonces tuve esa oportunidad, ¿no? No era nada fácil, que no eran muchas, pero no era nada fácil. Pero ¿cuántos han tenido un rebaño? ¿Cuántos han cuidado ovejas? ¿Alguien aquí ha cuidado ovejas? Aquí hay una hermana y 2 hermanas que... gallinas, aquí Yoquima ha cuidado gallinas. Eso da lana, ¿no? O sea, si las vendes te da lana, te da platica. Ese es otro cuento, ¿no? Cuidar ovejas, yo me imagino que no es nada fácil por lo que nosotros encontramos y bueno, lo que yo encuentro de cuidado de ovejas, todo eso es lo que cuenta la Biblia y de pronto lo que uno ve en videos o lo que uno escucha, ¿sí? Pero yo nunca he conocido un rebaño, nunca he estado en un redil, pero debe ser un poco difícil. Pero especialmente en el tiempo bíblico, ¿sí? Que es lo que nos cuenta la Biblia a nosotros del cuidado de ovejas. ¿Por qué era un poco difícil el cuidado de ovejas que nosotros encontramos en la Biblia? Bueno, porque habla de que habían peligros, ¿no? Habían peligros. ¿Qué peligros, por ejemplo? ¿Qué han escuchado o qué han leído en la Biblia con relación al peligro de cuidado de ovejas? ¿Cuál sería uno? Los lobos, las fieras, ¿cierto? Las fieras, había que tener mucho cuidado porque las fieras allí estaban para devorar esos animales. ¿Qué otros peligros? Los ladrones o los salteadores, salteadores, ¿sí? ¿Qué otro peligro pues sería? Las aguas, ¿cierto? El clima, el mismo clima de pronto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Había que tener un cuidado y por eso estaban los pastores que cuidaban estos animales. Hoy veremos aquí en este pasaje, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, veremos esto ilustrado en la vida de Jesús como el pastor y usted y yo como las ovejas, ¿sí? Entonces, tengo 3 puntos para compartir en esta mañana. Creo que ahí aparecen proyectados. El buen pastor se sacrifica por sus ovejas. El segundo punto, el buen pastor conoce a sus ovejas. El tercer punto, el buen pastor es conocido por sus ovejas. Pero antes que desarrollemos estos puntos, vamos a observar un poquito el trasfondo cultural en el contexto de este capítulo. Para eso vamos a leer los primeros 5 versículos, y quiero que me acompañen ahí, que se ubiquen en Juan capítulo 10, y vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice así: de cierto os digo, hablando de Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirá de él, porque no conocen la voz de los extraños. Señor, te damos gracias esta mañana, una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, gracias por esta ilustración que el Señor Jesús hace para enseñarnos acerca de Él como el buen pastor, nosotros como sus ovejas y la obra de Él en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En Cristo, amén. Muy bien, entonces miremos un poquito acerca de lo que Jesús está hablando aquí. Entonces, en primer lugar, habla de un redil, ¿cierto? Habla de un redil para las ovejas. El contexto de este pasaje, de este capítulo 10, a lo que Jesús se está refiriendo aquí del redil, resulta que habían algunos pastores que vivían en la ciudad, ¿sí? Pero tenían sus ovejas que llevaban a pastar, que llevaban a las aguas que estaban lejos de la ciudad. Pero para estos pastores que vivían en la ciudad había un redil comunal, podemos llamarlo así, ¿sí? Donde este pastor llevaba las ovejas al campo y luego por la tarde, noche, traía sus ovejas
y las dejaba ahí guardadas en ese redil. Y él tranquilamente se iba a su ciudad a descansar, ¿sí? En este redil había una persona que cuidaba de las ovejas que los pastores, porque no era un solo pastor, eran varios pastores que traían sus ovejas y las dejaban ahí. Había un hombre, un portero, que es lo que nos habla el capítulo, que cuidaba este redil, que cuidaba estas ovejas, ¿sí? Este redil hecho principalmente de piedras, alto, y encima de esas piedras colocaban espinos, y colocaban cosas ahí encima, como lo que vemos hoy en día en algunas de las casas. Si han visto algunas de las casas, los muros colocan picos de botella y vidrio ahí. ¿Para qué? Para que precisamente esos salteadores no se entren, ¿sí? Y eso hacían entonces con ese redil, colocaban todas esas espinas encima para que los salteadores, los ladrones no subieran, pero también para prevenir que las fieras lograran pasar, ¿sí? Entonces ahí guardaban las ovejas estos pastores. Por la mañana venían estos pastores nuevamente para sacar sus ovejas, ¿sí? El portero conocía a estos pastores. Por esa razón, cuando el pastor llegaba a buscar sus ovejas, ¿qué hacía el portero? Pues el portero lo dejaba entrar. Pero ahora la pregunta, ¿cómo este pastor iba a sacar sus ovejas cuando habían tantas ovejas? ¿Cómo este pastor iba a sacar, si eran 50 ovejas, pero resulta que habían 200, cómo este pastor iba a sacar sus ovejas y no llevarse de pronto la del Feisal? ¿Sí? ¿Cómo iba a ser? Pues el portero dejaba entrar al pastor, y el pastor entraba y el pastor llamaba a sus ovejas. Y todas estas ovejas salían. Y cuando él las sacaba, entonces dice que él iba adelante para que sus ovejas le sigan. Entonces eso es lo que Jesús está hablando, ese es el contexto. Cuando Él está hablando esta ilustración, cuando Él está hablando de esta historia, ellos saben de qué está hablando Jesús, a qué se está refiriendo Jesús. Entonces eso es lo que encontramos aquí. Dice, versículo 4, y cuando las saca fuera, todas las propias, ¿ve? Explica y habla de que saca afuera las propias. Eso está diciendo que no se está llevando las de Casimiro, se está llevando las de Eduardo, se está llevando las propias, las de él. ¿Por qué? Porque las ovejas, versículo 3, habla a abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Ve? ¿Y qué más dice? Y a sus ovejas llama por nombre. Interesante, ¿no? Las ovejas llama por nombre. Y luego dice que va adelante y las siguen porque conocen su voz. Pero mire lo que dice el 5. Mas al extraño no seguirán. O sea, a ese pastor, a ese otro pastor que llega, no, esas ovejas no la van a seguir. ¿Por qué? Porque no es su pastor. ¿Sí? Porque no es su pastor. Pero ¿de qué nos habla entonces todo esto? Que en estos primeros versículos, cuando Jesús está hablando de esta relación, de esta ilustración, en general, ¿de qué nos habla? ¿Qué es el matiz que hay ahí? ¿Qué es el ingrediente que hay allí con respecto a oveja, con respecto a pastor y ovejas? ¿Qué hay ahí? ¿Qué podemos ver? Podemos hablar de una relación, que estas ovejas, este pastor era cercano a las ovejas. Y estamos hablando de los animales, ¿sí? De los animales. Había una cercanía, una relación. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver ahí en esos primeros versículos, en esta ilustración que Jesús está dando? Una responsabilidad del pastor, ¿cierto? ¿Qué más? Obediencia también, ¿sí? Porque ahí están escuchando su voz y le están siguiendo. Entonces miren lo que hay nomás ahí en ese versículo. Pero vamos a entrar al primer punto que tengo para compartir en esta mañana. Y bueno, déjenme hablar también un poquito acerca de el contexto que Jesús tenía en mente cuando habla del redil. Porque está diciendo que Él las saca y esas ovejas lo siguen, ¿sí? Ese redil, dicen los teólogos,
que Jesús se está refiriendo a la nación de Israel, ¿sí? Pero ese redil lo está explicando más como ese sistema religioso que está basado en la ley, donde todos los judíos, todos los israelitas están metidos, ¿sí? Pero llega Jesús y la tarea de Jesús fue sacar a esta gente de su esclavitud a la ley, ¿sí? Por eso dice un versículo aquí en Juan también, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de estar esclavos a esto. Entonces miremos el primer punto. Dice, el buen pastor se sacrifica por sus ovejas. Yo quiero que leamos del versículo 7 al versículo 16. Al versículo 15, perdón, del 7 al 15 para tener el contexto de lo que vamos a hablar. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces el primer punto que encontramos, que quiero resaltar en esta mañana, es el buen pastor se sacrifica por sus ovejas. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús se identifica como el pastor. Pero bueno, no se identifica como cualquier pastor. Se identifica como el buen pastor, como el buen pastor. ¿Y qué hace este pastor? ¿Qué es lo que hace este pastor? Dice que da su vida por las ovejas. Y aquí pone la ilustración el Señor Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero habla de otra persona aquí. Habla del buen pastor, pero él menciona a otro personaje aquí. ¿Cuál es ese otro personaje que menciona? El asalariado. ¿Cuál es ese asalariado? Bueno, aquel que ha sido contratado para que cuide ovejas, ¿sí? Y él dice, esa persona, como es contratado, como le están pagando para que él lleve las ovejas al pasto y a las aguas, como él le pagan, a él no le interesan las ovejas. Él va porque está ganando dinero, no porque le interese las ovejas, ¿no? Y el Señor Jesús dice, cuando ve venir el peligro, se va de una vez, huye, corre cuando ve el peligro. Pero él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Ustedes recuerdan cuando David estuvo enfrente de Saúl? Cuando él iba a la batalla. Cuando Saúl le dijo, pero, a ver, tú quieres enfrentarte a ese gigante, pero eres simplemente un muchachito. ¿Qué fue lo que dijo David? ¿Qué fue lo que dijo David? Yo cuido las ovejas de mi papá. ¿Y qué hacía él? ¿Qué hacía él cuidando esas ovejas? Dijo, cuando venía el león, cuando venía, ¿qué otro animal menciona ahí? El oso. Yo me enfrentaba a él. Y en ocasiones hasta le arrebataba las ovejas de las fauces de estas fieras. ¿Por qué? Porque esas ovejas le interesaban. Porque esas ovejas eran de su papá. Y él tenía que cuidarlas. Porque él no estaba detrás de un salario, ¿sí? Porque él era
el que debía cuidar esas ovejas. ¿Y qué? Hasta dar su vida por ellas. Y aquí el Señor Jesús entonces está hablando de que Él es el buen pastor, que el buen pastor ha dado su vida, se ha sacrificado para rescatarnos, para rescatarme a mí, para rescatarlo a usted también. Este pastor lo hizo no porque usted y yo lo merezcamos. Este pastor hizo de dar su vida para rescatarnos, lo hizo por amor, solamente por amor. No porque nosotros tengamos algún mérito en nosotros, no porque nosotros hayamos logrado algo para tener o que Jesús diera su vida por nosotros o por mí. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17, que Fey lo dijo ayer de memoria en la reunión de jóvenes, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo por Él. Por amor, mis hermanos. Usted y yo hemos sido rescatados solamente por el amor del Señor. Nos vio perdidos, nos vio desamparados, nos vio como esas ovejas en el campo, expuestas al peligro. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué hizo Él? Vino para rescatarnos. Vino para dar su vida en rescate por nosotros. También lo hizo cuando nosotros estábamos perdidos. Romanos capítulo 5, versículos 6 y versículo 8. Romanos capítulo 5, mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 6 y versículo 8. Para hacer énfasis en este punto, lo hizo cuando estábamos perdidos. Romanos 5, 6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, eso es lo que ha hecho el buen pastor por usted y por mí. Cuando no había ninguna esperanza para usted, cuando no había ninguna esperanza para mí, para cuando, como dice Efesios, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Dios, que es rico en misericordia, entregó su Hijo. Dio su Hijo, y su Hijo lo hizo por amor a usted, por amor a mí, solamente. Ahí estábamos, como esas ovejas, en el campo. Y una de las características que se habla de las ovejas es que estas ovejas son un poco torpes, ¿no? Se habla que son un poco cortas de vista. Así que estas ovejas, si viene el peligro, se van a salvar, se van a poder liberar, van a poder ir al lugar donde saben que está el pasto bueno y las aguas frescas. No lo van a hacer por sí solas. Pero ahí está el pastor. Así estamos nosotros. ¿Cómo podíamos nosotros acercarnos al Señor? En nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos. ¿Sabíamos cómo hacerlo? No sabíamos. Pensábamos, como hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos pensaron que ponerse esos delantales, esa era la manera de acercarse a Dios, y esa era la manera que Dios les iba a aceptar. ¿Pero qué pasó? Ellos estaban perdidos. Y fue Dios quien les dio a ellos la dirección de lo que debían hacer. Asimismo estábamos nosotros, usted y yo, perdidos, pero Dios envió a su Hijo. Pero Dios puso ese buen pastor para que ahora nosotros tengamos vida. Querido amigo, tal vez usted esté disfrutando de el buen pastor.
O tal vez no. Tal vez usted no sabe que ese buen pastor le ama. Tal vez usted no sabe que ese buen pastor entregó su vida por usted. Si no lo sabe, el Señor Jesús está diciendo, lo he hecho por ti. Y hoy es la oportunidad. Como dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy ha llegado el día de salvación y Jesús está hablando. Jesús está llamando. Jesús está deseando que tú llegues como esa oveja, que tú llegues a ese buen pastor. Y usted, mi hermano, ¿sabía que tiene un buen pastor que cuida de usted? ¿Sabía que tiene un buen pastor que ha dado su vida por amor y que hoy está dispuesto para guiarle, para darle ese refrigerio, para llevarlo a esas aguas frescas, a esos pastos delicados? Ahí está el buen pastor. Ahí está el buen pastor que lo ha hecho por amor. Lo siguiente, lo hizo pagando un precio muy alto. Este Jesús, este buen pastor, que por amor se entregó, que por amor dio su vida, este pastor lo hizo pagando un precio muy alto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Perdón, así. Estamos ahí, 18 y 19. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el precio que el Señor Jesús ha pagado por usted. Ese es el precio que el Señor Jesús ha pagado por aquellos que están perdidos. Un precio que usted y yo no podíamos pagar. Más bien, ¿cómo debíamos pagar nosotros para saldar esa deuda? ¿Había alguna manera? No había ninguna manera. Pero lo único que nosotros podíamos recibir era el castigo, la muerte. Por eso el Señor Jesús dio su vida en rescate por nosotros. Y el precio que Él pagó fue su vida, su sangre, la sangre preciosa como de un cordero. Así era que se debía pagar esta deuda. Así era que se debía pagar esta deuda que teníamos nosotros con Dios, con su sangre, con su vida. Él se sacrificó por usted y por mí. Dio su vida para que usted y yo ahora tengamos vida. Volvamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 9. Mire lo que dice el versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús primero dijo, en este punto que hemos visto, dijo, yo soy el buen pastor. Pero en este versículo 9 dice, yo soy la puerta. ¿Cómo así? ¿Es el buen pastor o es la puerta? ¿Sí? Pero aquí Jesús está identificando las dos cosas, la puerta y el buen pastor. Resulta que en ese redil comunal del cual estamos hablando, no había una puerta como la que tenemos aquí para cerrar y darle seguridad. No había esa puerta, ¿sí? No había tampoco alarmas,
sensores de movimiento para colocar ahí en el redil. No había nada de esto. Lo que hacía el portero, ¿sí? Lo que hacía el portero por las noches es que él se acostaba en la entrada del redil, en la puerta del redil. Él dormía ahí, ¿sí? O se acostaba ahí. No sé si dormía con tanto peligro, no sé si él iba a dormir, pero él se acostaba ahí en la entrada, ahí en la puerta. Así que si cualquier cosa iba a pasar por ahí, tenía que pasar primero por encima del portero, ¿sí? O sea, que él estaba haciendo las veces de puerta también, del seguro, del cerrojo, ¿sí? De lo que daba seguridad a lo que estaba dentro de ese redil, las ovejas. Y Jesús está diciendo, yo soy la puerta, ¿sí? Yo soy el que estoy allí para permitirte entrar. Y otra cosa que vemos ahí es que este redil tenía solo una puerta. No habían dos, no habían tres, había solo una puerta. Y eso es curioso, ¿cierto? Es curioso, porque ¿cuántas puertas habían en el arca? Una sola puerta. ¿Cuántos caminos hay para llegar al Padre? Dice Hechos que hay solo uno. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Mis hermanos, para llegar, para disfrutar este sacrificio o esta vida que Jesús ha dado, o que Dios nos ha dado, es solamente a través de Jesús, nada más. Y ahí Jesús está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Y puede entrar y puede salir porque yo soy la puerta. O sea, hay una libertad que usted y yo tenemos solo por lo que Jesús ha hecho. El buen pastor se sacrifica, el buen pastor ha dado su vida por las ovejas. El segundo punto que tenemos aquí, el buen pastor conoce a sus ovejas. Versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Versículo 14, la primera parte dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Recuerdan la ilustración? Llegaba el pastor a buscar sus ovejas y las llamaba, ¿sí? Y cuando salían, seguramente él sabía que esas eran sus ovejas. ¿Por qué? Porque está diciendo que él conoce a sus ovejas. Observemos unos versículos para aplicar esto a nuestra vida. Mirando el punto, él conoce la necesidad de cada uno. Él conoce la necesidad de cada uno porque ese pastor está cerca a esas ovejas. Ese pastor conoce a sus ovejas y ese pastor sabe qué necesita cada una de esas ovejas. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5. Jeremías, capítulo 1. Aquí el Señor hablando a Jeremías específicamente, hablando a Jeremías, pero es un pasaje que unos versículos que podemos aplicar a nuestra vida, porque es que esta verdad que encontramos aquí, de lo que Dios le dice a Jeremías, es lo mismo para nosotros. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, hablando Jeremías, versículo 5, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y aquí hay una verdad que podemos aplicarlo a nosotros. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, mis hermanos. Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios fue el que nos hizo. Y si Él fue el que nos formó, Él fue el que nos hizo, eso quiere decir que Él, ¿el qué? Nos conoce. ¿Cuánto? Un poquito. Totalmente. Nos conoce. Mire el Salmo 139, muy conocido para muchos, para varios. El Salmo 139.
Dice así el Salmo 139, vamos a mirar los siguientes versículos, versículo 1 y 2 del Salmo 139. El salmista escribiendo acerca de la omnipresencia, omnisciencia y la omnipotencia del Señor. Dice así el versículo 1 y 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 13 dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mis hermanos, tenemos aquí una gran verdad. Dios nos conoce más de lo que nosotros podamos conocernos. Dios fue el que nos formó, así que Él nos entiende completamente. Él entiende nuestra necesidad. Él entiende nuestro dolor. Él sabe por qué o por cuál situación estamos pasando o qué estamos enfrentando hoy. Sabe nuestras alegrías, ¿sí? Sabe nuestro gozo. Sabe qué nos irrita. Sabe qué nos alegra. Sabe qué nos duele. Sabe qué nos regocija. Tenemos un buen pastor. Tenemos un pastor que, así como ese pastor que conoce a sus ovejas, cada una, dice Juan capítulo 10, que ese pastor llama a esas ovejas por nombre. Dios nos conoce de esa manera. ¿Qué estás enfrentando hoy, mi hermano? ¿Cuál es tu preocupación hoy? ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu necesidad? Déjeme decirle, este buen pastor la conoce. Este buen pastor conoce eso que estás enfrentando. Y también ese buen pastor le conoce a usted por nombre. Aunque en esta mañana estamos aquí un grupo pequeño, pero saben, yo no puedo decir el nombre de todos ustedes. No lo sé. No lo sé. Tal vez puedo mencionar algunos, pero de los demás me tocaría preguntarles. Pero no así este buen pastor. Este buen pastor a cada uno nos conoce por nombre. ¿Y por qué por nombre? Porque cada uno de nosotros tenemos una necesidad diferente a la de mi hermano, o tal vez similar. Pero el Señor Jesús nos conoce. El Señor Jesús entiende mi necesidad. ¿Saben por qué? Hay un pasaje que me gusta mucho, es uno de mis pasajes favoritos. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Esta es la razón por la cual este buen pastor nos entiende completamente. Esta es la razón por la cual este buen pastor sabe completamente cuál es su necesidad y mi necesidad. Aquí, el Señor Jesús ejerciendo otra profesión como el buen pastor, como el sumo sacerdote. Mire lo que dice el versículo 14. Versículo 14 de Hebreos 4, 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora la invitación, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis hermanos, este buen pastor, este sumo sacerdote que habla Hebreos, dice que este es un hombre
que ha atravesado lo que usted y yo hemos atravesado. Este es un hombre que ha sufrido, que sufrió en carne propia lo que usted y yo hemos enfrentado. Así que por esta razón podemos llegar a Él, porque Él no va a decir, bueno, gracias por compartirme lo que me estás compartiendo, pero no puedo entenderte, porque no he pasado por eso. Eso me ocurrió a mí en una ocasión, cuando me acerqué a un líder de una iglesia, comentándole lo que estaba enfrentando en ese momento, por lo cual estaba agobiada mi alma, y me dice este hombre, buen líder, me dice, mi hermano, no puedo entender lo que tú me estás diciendo. Así que si no me entiende, ¿qué ayuda me va a brindar? Ninguna. Pero el Señor Jesús dice que Él nos entiende porque Él pasó por lo que usted y por lo que yo hemos pasado. La pérdida de un familiar, la falta de salud, la necesidad física de alimento, cansancio, llanto, traición, todo eso el Señor Jesús lo sabe, porque Él pasó también por esto mismo. Mis hermanos, tenemos un buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Tenemos un pastor que conoce a sus ovejas. A cada una nos conoce, a cada uno de nosotros nos conoce. Y lo tercero, el buen pastor es conocido por sus ovejas. El pastor conoce sus ovejas, pero ese versículo 14 termina diciendo que, versículo 14, me ubico, y las mías me conocen, dice el versículo 14 del capítulo 10 de Juan. Yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces lo que encontramos aquí es que el buen pastor es conocido por sus ovejas. Otra vez, pensando en ese ejemplo cultural de lo que Jesús estaba diciendo. El pastor llega y llama a sus ovejas, y estas ovejas escuchan la voz y salen inmediatamente, porque diferencian, porque ya reconocen la voz de su pastor, ¿sí? No sé cuántos de ustedes han visto un video por las redes sociales, donde hay un rebaño allá al fondo y es como unos turistas que van pasando por ahí, no sé, y parece que hay el reto de que estas personas que están pasando por ahí llamen a las ovejas que están allá en el fondo. Y pasa el primero y comienza a silbar, comienza a llamar, y las ovejas tranquilas. Esto es un video real, ¿sí? Pasa el segundo, llama a las ovejas, les silba, las grita, y ni por ahí las ovejas levantan su cabeza. Después de tantos intentos, llega el dueño de las ovejas, llega el pastor, y solamente, ahora yo no recuerdo si silbó o habló, pero solamente con hablar, solamente con abrir su boca, estas ovejas que estaban allá tranquilas comiendo, cuando escuchan a este hombre, levantan su cabeza e inmediatamente salen, porque estas ovejas conocen. Y el Señor Jesús dijo ahí en capítulo 10, al extraño no lo van a escuchar. Pero para conocer la voz de mi pastor, para conocer la voz del pastor, ¿qué debo hacer yo? Estar en esa cercanía con mi buen pastor. Esto también me hace pensar, nosotros tenemos una perrita ahí en casa, y es interesante porque mis hijos, ellos han intentado aprender la manera como yo la llamo silbar. Yo le silbo a esa perra, ¿no? Le silbo. Y ellos intentan y hacen, y la perra nada. Al final me dicen, papá, sílbale, ya, y yo le silbo y esa perra de una vez viene, ¿sí? Y eso me hace pensar en que nosotros debemos estar atentos
a esa voz de ese pastor y conocer cuando Él habla. ¿Saben? A veces las preocupaciones, a veces los afanes, a veces las cosas que brinda el mundo no me dejan escuchar la voz de mi pastor. No porque Él no hable, no porque Él esté callado, sino porque yo no le presto atención, porque eso otro me hace opacar esa voz de mi pastor. Entonces, nosotros debemos conocer ese pastor. Jesús siempre se ha dado a conocer. Él siempre ha estado dispuesto para que el hombre le conozca. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo este buen pastor se ha dado a conocer? Siempre. Siempre. Siempre Él ha estado hablando. Filipenses, vamos a mirar unos versículos. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 8. Lo que dijo Pablo en este capítulo 3 de Filipenses, él hablando todo lo que él había logrado, todo lo que él había ganado, todas las credenciales que él tenía, y tenía muchas de qué gloriarse, muchas de qué sacar pecho, muchos diplomas colgados ahí en la pared, muchos estudios bíblicos, muchos seminarios, ¿sí? Pero mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 3 de Filipenses. Dice así: ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, y aquí la Reina Valera usando un lenguaje muy suave, ¿sí? Dice todas estas cosas como pérdida por la excelencia dice aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese era el propósito de Pablo, ese era a lo que él apuntaba cada día, el conocimiento de su Señor, de Jesús, escucharle, oír su voz, no lo otro, no lo demás. Otro versículo, volviendo atrás un poquito, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas 1:15 dice así: pero cuando agradó a Dios, hablando Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 16, discúlpeme. Y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, y dice la otra parte, pero el versículo 16 resalto que lo que Dios hizo cuando lo llamó, lo apartó, fue para revelar a su Hijo. Pablo tuvo que conocer a este Jesús. Dios le tuvo que mostrar a este Jesús para que él lo pudiera luego hablar. Y Juan capítulo 5, versículo 20, Juan 5:20. Perdón. Primera de Juan, qué pena con ustedes, no vi el 1, entonces es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20, ahora sí. Dice este versículo: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? El Señor Jesús se ha revelado, el Señor Jesús se ha mostrado, aún, aquí hablando en Primera de Juan, aún cuando hay otras corrientes, aún cuando hay otros Cristos, otros falsos Cristos. Jesús está diciendo, o la palabra nos está hablando, de que nosotros, teniendo la unción del Santo, conocemos todas las cosas porque Él se ha revelado a nosotros. Él se ha mostrado a nosotros. Eso es lo que Dios o el buen pastor ha hecho por nosotros para que nosotros le conozcamos. Jesús
siempre se ha dado a conocer. Hermano Gabriel, muchísimas gracias, porque yo leí estuve perdido, leí fue el capítulo 2, versículo 20, muy bien, ese es mi hermano, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias. Entonces eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él se ha dado a conocer, siempre se ha dado a conocer. Y ahora, terminando con este último punto. En este tercer punto, el buen pastor es conocido por sus ovejas. Disfrutemos el privilegio de conocer a Jesús. Disfrutemos eso. Disfrutemos esa comunión, disfrutemos esa relación, disfrutemos ese privilegio que por gracia, que por su amor, como cantamos esta mañana estas canciones, hablando del amor y de la gracia de Dios, disfrutemos que nosotros tenemos este pastor que conoce, que nos conoce, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades y que Él está cerca de nosotros. Vayamos a Él, acerquémonos a Él, como dice Hebreos, confiadamente, para hallar la ayuda, para hallar el socorro, para hallar eso que nosotros necesitamos en ese día de dificultad. Y termino esta mañana diciendo, solamente hay vida en Cristo, no más. Cristo por su amor, o Cristo en su gran amor, se ha dado a nosotros como ese buen pastor. Sigamos su camino, oigamos su voz, creamos su palabra y sigamos sus pisadas. En esa ilustración que puso el Señor Jesús dice que Él llama a sus ovejas, las saca y luego dice que Él va adelante y estas ovejas le siguen. Nosotros tenemos que oír a nuestro pastor, tenemos que oír a nuestro buen pastor, tenemos que creer lo que Él nos está diciendo. Y cuando nosotros creemos lo que Él está diciendo, le vamos a seguir. Así que disfrutemos esto que el buen pastor ha hecho por nosotros. Dar su vida por nosotros. Disfrutemos de que Él nos conoce cada día, de que Él sabe lo que hay en nuestra vida. Y también conozcámosle a Él, acerquémonos a Él y disfrutemos esta buena relación que nuestro buen pastor tiene con nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Gracias por el Señor Jesús. Estábamos muertos, sin esperanza, sin Dios. Había una enemistad entre tú, Dios, y entre nosotros. Pero por tu gran amor, Señor, con que nos has amado, a través de Jesús derribaste esa muralla, derribaste esa pared, y ahora nos has hecho cercano a ti, y ahora podemos disfrutar de esta relación. Y gracias por esta ilustración, por esta imagen del pastor y sus ovejas. Gracias por darte a nosotros como ese buen pastor. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a que podamos confiar en ti, descansar en ti, Señor. Que esa fe en nosotros sea aumentada, como dijeron los discípulos. Y gracias por amarnos.